el Señor les anticipa y les dice, pues no teman a los hombres. Cuando ustedes hablen, muchos se enojarán, muchos protestarán. No le tengan miedo tampoco al demonio. ¿Cuánta gente está ahí? Ay, Dios mío, el diablo, el diablo. No, no, usted es hijo de Dios y tiene el poder de su Padre y usted puede vencer al demonio. Qué importante es cumplir cabalmente con esos compromisos, para que demos testimonio con nuestra vida. No solamente andar diciendo yo creo en Dios, yo creo en Dios. Esto lo dice hasta la bruja vulgar. ¿Qué pasaría con Pedro cuando vio las brasas y al maestro junto? Sí. Nos volvemos a encontrar en esta catequesis continua y progresiva, meditando y contemplando un poco el Evangelio de los domingos. En esta ocasión recordaremos que el domingo pasado nos hablaba el Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo, de los sentimientos de Cristo, cómo Jesús se compadecía de las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor, contemplando que la tarea es abundante y que se requiere muchos trabajadores para estas tareas y los campos. El Señor manifiesta siempre su compasión por la humanidad. Esa es su tarea principal por la cual se hizo hombre y bajó del cielo, para manifestarnos el amor del Padre, los sentimientos de compasión, de fidelidad, de bondad, de misericordia para el pecador. Pues a la luz de ese Evangelio, hoy continuamos también con el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, y nos empieza a decir un auditorio muy específico, sus apóstoles. ¿Qué es lo que le va a decir Jesús a sus apóstoles? Los apóstoles, recordaremos, que son aquellos entresacados de los discípulos y del pueblo, y que van a tener un envío propio, una tarea específica, y que debe llevar sobre todo la fuerza y el impulso del Espíritu Santo. Es la ordenación sacerdotal, decimos actualmente, ¿no?, con este lenguaje. Pero debe de llevar sobre todo los sentimientos de Cristo, y la tarea de Cristo es prolongar a Cristo. Y por lo mismo los sentimientos del apóstol deben de ser con un interés específico por la salvación de todo pecador, sin distinción ni de raza, ni de lengua, ni de color, como lo dice San Pablo, ¿verdad? Es una misión para todo ser humano, para todo ser humano. Cristo ha venido por todo el género humano. Y los apóstoles deben llevar los sentimientos de ese Cristo pastor que se preocupa por las ovejas del pueblo de Israel, como por la humanidad entera. Y por lo mismo, el Señor sabe y entiende que es una tarea difícil y que lleva incluso mucha persecución. Él mismo lo diría en otras ocasiones, ¿verdad? Si del árbol verde hacen leña, ¿qué no será de los demás? Pues por lo mismo nuestro Señor Jesucristo empieza a decirles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, y no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. Es una tarea, queridos hermanos, de evangelización, decimos. Es una tarea pastoral, es la tarea de los pastores, que va en función de las ovejas. Por eso estas palabras deben de interesarnos a todos, pues todos formamos el gran rebaño de Cristo. Y todos estamos necesitados de la salvación que nos trae, evidentemente.
Estas cosas las vamos a entender solo en la fe. Eso hay que subrayarlo, queridos hermanos. Solo en la fe vamos a entender estas razones, ¿eh? Cuando queremos anteponer nuestros criterios humanos, nuestras formas de pensar o nuestras formas de proyectar las cosas, siempre nos vamos a equivocar. Eso implica ser dócil a la voz de Dios. Eso implica obedecer lo que Dios te manda, sin ponerle tus criterios, porque se echan a perder muchas cosas, queridos hermanos, cuando queremos corregirle la plana a Dios y hacerlo a nuestro modo. No sale. Por eso el Señor sabe que como Él nos lo manda, va a generar una serie de controversias en el mundo, de muchos grupos, como de hecho Él mismo será acusado, será espiado, a ver qué dice, a ver qué hace, en qué forma lo podemos acusar, cómo lo podemos condenar, y lo perseguían incluso para matarlo. Queridos hermanos, la suerte del apóstol camina muy de la mano, ¿verdad? Cuando se tiene que hablar con la verdad, el que vive en la mentira y el que vive en las trampas, el que vive con sus intereses egoístas y personales, siempre va a estar a disgusto de todo lo que el Señor nos dice, enseña y manda. Pero si queremos la salvación, entraremos en la fe y seremos dóciles a la voz de nuestros pastores, a la voz del Papa, a la voz de nuestro obispo, a la voz de nuestros sacerdotes y párrocos, ¿verdad? Para guiar correctamente el rebaño de Cristo. La iglesia, decimos ahora, la iglesia del Señor. Bien, pues el Señor les anticipa y les dice, pues no teman a los hombres. Cuando ustedes hablen, muchos se enojarán, muchos protestarán. Pero en esas mismas palabras, queridos hermanos, encontramos el disgusto y el enojo que tiene incluso el mismo demonio contra Jesucristo. Porque el demonio pensaba que matando a Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se apoderaría de toda la humanidad y habría vencido al mismo Dios. ¿Hasta dónde llega la soberbia? Queridos hermanos, de la misma manera podemos estar dañados y contagiados nosotros, que queremos hacer nuestra vida a nuestro modo y no al modo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, yo creo a mi modo? Yo, ¿para qué voy a la iglesia? Yo tengo mi religión. Queridos hermanos, si cada quien tiene su religión, ¿cuántas religiones hay en el mundo? No es que cada quien tenga su modo de ser o de creer. Tenemos que caminar al modo de Cristo, no a nuestro modo caprichoso y acomodaticio según mis intereses, sino según los intereses de Cristo, los intereses de Cristo. No es fácil, se requieren disciplinas, se requiere aplicar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y caminar en los ideales de Cristo, no en los ideales meramente humanos y terrenos, porque no llevamos una tarea solo mundana, sino llevamos una tarea divina y que está programada para toda la eternidad. Por lo tanto, no nos quedemos con criterios meramente humanos. Por eso el Señor nos habla con esta franqueza. Ustedes enseñarán la verdad, y la verdad no le gusta a muchísima gente. Yo diría que casi a nadie nos gusta la verdad, queridos hermanos, porque cuántas veces cuando cometemos un error entramos en disculparnos, en ponernos caretas, en hacer muchas cosas, ¿verdad? Y finalmente, si perdemos según nuestros caprichos, entonces estamos enojados, nos violentamos. Queremos que el mismo Dios se adapte más a nuestra forma de ser humana y terrena que no nosotros a la voluntad de Dios. Eso implica amar la voluntad de Dios. Eso implica amar verdaderamente los planes de Dios. Eso implica tomar los sentimientos de Cristo para ir en busca de la oveja perdida de la casa de Israel. Eso implica la búsqueda de, si queremos decirlo así, de los más condenables incluso, tal vez el delincuente más terrorífico, o tal vez los poderíos humanos más espantosos, pues tenemos que ir en busca del rescate de las almas que han caído en esas trampas mundanas. Y eso, pues definitivamente, cuando uno habla con el Evangelio,
le generará mucho disgusto. Miren, el Papa habla y cuántas voces se levantan en contra. Un obispo habla, cuántas gentes se levantan en contra. La iglesia se pronuncia, por ejemplo, por el matrimonio sacramental, y mucha gente está ahora a disgusto, ¿no? Y hoy queremos hasta la desfiguración del matrimonio. ¿Cuánta gente puede hablar con la verdad del Evangelio sobre una vida de castidad, de virginidad? No, hombre, hoy se ríen y se burlan y se carcajean si tú hablas de la virginidad o de la castidad. Y mucha gente, ¿verdad?, hoy no le da importancia o incluso no cree que se pueda llevar un matrimonio santo, sino que hoy queremos más bien por nuestras pasiones, ¿verdad? Mis preferencias sexuales, por ejemplo. Pues hablemos un poco de eso y verás cuánta gente se levanta en contra. Queridos hermanos, todo eso debemos hoy de contemplarlo a la luz de esta palabra. Predica con la verdad y no temas al que te persigue. La segunda recomendación del Evangelio de hoy a los apóstoles dice: no tengan miedo, por tanto, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Queridos hermanos, eso es una advertencia muy universal, no solamente para los apóstoles, porque nuestro interés es la vida eterna, no debemos olvidar ese principio. Por lo tanto, no es tanto el cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra vida terrena. Claro, tenemos la obligación de cuidarnos, ¿eh? Los grandes santos, cuando se veían amenazados, que incluso podían martirizarlos, trataban de escaparse. Nadie iba a buscar el martirio nada más ociosamente, porque eso no tiene valor. El chiste es defender la vida, cuidar nuestra vida, pero no solamente cuidar el cuerpo. Cuidar nuestra vida es cuidar también nuestras almas. Es saber que todo esto que desempeñamos en el mundo tiene que redituar para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, el Señor dice, pues muchos incluso vendrán a quererlos perseguir, calumniar, encarcelar, enjuiciar en los tribunales o hasta matar. Dice, pues no tengan miedo a los que matan el cuerpo, más bien tenganle miedo a quien mata el alma. Queridos hermanos, cuántas veces estamos muy contentos, ¿verdad?, por poner un ejemplo, con muchos amigos que a lo mejor nos llevan a la vida ociosa, al alcohol, a la droga, a la prostitución, a la infidelidad, a la holganza, al robo, al crimen, como lo vemos en nuestros días. Pues a eso sí, mejor tenles un poco de prudencia, sé prudente y ten un poco de temor de Dios, para que no vayas a caer en unas tentaciones que incluso te hagan perder el alma. No le tengas miedo al que te pueda matar el cuerpo, por decir la verdad. Tenle miedo a aquellos que sigilosamente, entre juego y broma y una vida placentera, te llevan incluso a matar el alma. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Tú puedes decir, es que son mis cuates, son mis amigos, son... Sí, pero esos son los que te están arrastrando para matar el alma. Ten cuidado. Dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Esto lo dice incluso, ¿verdad?, acusando al que nos acusa, que es el demonio. No le tengan miedo tampoco al demonio. ¿Cuánta gente está ahí? Ay, Dios mío, el diablo, el diablo. No, no, usted es hijo de Dios y tiene el poder de su Padre, y usted puede vencer al demonio. Si usted le hace caso a Dios, no le haga caso al demonio, porque ese es el pecado precisamente, ¿verdad?, que cometió Adán. Porque le hicieron más caso al demonio que a Dios, y era un mandato directo de Dios, dice San Pablo hoy en su carta a los romanos, ¿verdad? Era un mandato directo de Dios, y sin embargo Adán lo desobedeció. Y no obstante eso, dice, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Porque Cristo viene ahora como el nuevo Adán, para dar principio una vez más a la casa de Dios, a la humanidad, una humanidad nueva, nacida por el agua y el Espíritu. Y en esas razones, pues entonces, tenle miedo a aquel que te puede echar al lugar de castigo, es decir, respeta, no retes al demonio, no converses con el demonio. Nos lo recordaba el Papa Francisco hace poco.
Y con mucha frecuencia el Papa nos advierte de los ataques que nos da el demonio. Pues no te pongas a discutir con el demonio, tampoco te envalentones diciendo a mí el demonio no le tengo miedo, el demonio esto no, porque el demonio entrará con más seguridad en tu alma, porque tú no te vas a cuidar del demonio ni de las trampas del demonio, como tampoco vas a cuidar tu alma de tu soberbia y de tus pecados, no vas a estar prudente, ¿verdad?, para no caer en situaciones condenables, decimos, ¿no? Los que pueden mandarnos al lugar de castigo. Es como un punto también de visión. Nos alcanza a hablar de la vida eterna en el cielo, pero también de una vida eterna en el fuego, en el castigo. Dice, aquellos que pueden arrojar el alma al lugar de castigo, juntamente con tu cuerpo y alma al cielo, o cuerpo y alma al infierno. Sé prudente, seamos prudentes. Este es un principio de prudencia, el don de ser prudentes. Eso hay que pedirlo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dará un don precioso que se llama el santo temor de Dios. Cuando el alma no quiere ofender jamás a Dios, ni separarse de Dios, y es prudente con el pecado o las situaciones malas. Seamos prudentes como las serpientes, ¿verdad?, y mansos como las palomas. Nuestro Señor Jesucristo nos invita también a un grado de confianza. Confía en mí. Mira, esto que repetimos hoy tantas veces, ¿verdad? Jesús, yo confío en ti, como se lo pidiera nuestro Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska, que aprendamos a decirle, Jesús, yo confío en ti. Sí, pero no es nada más decirlo, no es nada más decirlo como si se lo pidiéramos, no, hay que vivirlo. ¿De verdad estás en las manos de Dios? ¿Te sientes seguro? ¿O todavía te acobardas y te amedrentas por todas las amenazas que tiene el mundo? ¿Te sientes seguro en las manos de Dios y tu vida está en Dios? Eso es lo que hay que ver. Hay que analizarnos, hay que ver si eso es verdad, y que no estemos nada más en un punto fantasioso diciendo, Jesús, yo confío en ti. Sí, pues confía en Dios, pero a la vez haces un mundo de atrocidades y de pecados, y eso no te atemoriza. Al contrario, el pecado, ¿verdad?, a veces nos engancha de tal manera que queremos el pecado, amamos el pecado y no queremos soltar nuestros pecados. Queridos hermanos, eso es hacerse tonto solo. Jesús, yo confío en ti, pero amo mi pecado, mi infidelidad, ¿verdad?, y mi droga, y mi alcohol, y mi dinero, y mis riquezas, y mi vida comodina. Yo amo mucho todo eso, ¿no? Pero ¿cómo te voy a entregar eso, Señor? La gente no quiere desprenderse de lo que mata el alma y condena el cuerpo en la eternidad. Eso es lo que hay que reflexionar, y es lo que nos está diciendo el Señor, empezando por los apóstoles, empezando por los que tienen la responsabilidad de enseñar y de guiar al pueblo de Dios. Por eso dice, no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Amar la voluntad del Padre y confiar en la voluntad del Padre que nos ama tanto, hermanos. Eso es importante. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Nadie puede aumentar ni 1 centímetro de su estatura por sí mismo, hermanos. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Qué palabras en la sencillez del que observa la naturaleza y él está en contacto con su naturaleza. Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, mira aquellos lirios que incluso nacen en el pantano, y sin embargo ni Salomón se vistió con tanta elegancia como uno de ellos. Los pajarillos que no siembran ni cosechan, y sin embargo no les falta qué comer. Confiemos nuestras vidas en las manos del Señor. No temas, cada día tiene lo suyo, y no pierdas el sueño por el día de mañana. Ya el Señor proveerá. Eso es verdad cuando lo vivimos en la fe. Cuando queremos solucionarlo en nuestras medidas, queridos hermanos, qué difícil.
Esto no quiere decir que nos echemos a dormir y mañana Diosito a ver qué hace, como un providencialismo absurdo. No, ve a cumplir con tu tarea, ve a cumplir con tus trabajos, ve a cumplir con responsabilidad, ve a cumplir sirviendo en la comunidad, sirviendo en la comunidad, no sirviéndote de la comunidad en tus planes egoístas. Nadie estudie una carrera universitaria para ver si gana mucho, porque va a fracasar. Ve a estudiar porque te importa tu pueblo, porque quieres regresar de la universidad para servir a tu pueblo, o incluso si el Señor te llama al sacerdocio, es porque amas al pueblo como lo ama Jesús, y es porque vas a dar tu vida como la da Jesús por la salvación de las almas. Toda tarea, el esposo, la esposa, el estudiante, el obrero, el comerciante, el campesino, todos debemos de caminar en ese ideal para servir a la comunidad y glorificar a Dios eternamente. La última parte de la página del Evangelio de hoy abre el discurso, diríamos, para toda la humanidad, para todo el que escucha estas cosas. Escuchar significa creer, ciertamente. Escuchar significa asimilarlo como una verdad, llegar a la convicción interior. Pero son palabras al mismo tiempo en un lenguaje muy universal. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Estas palabras conclusivas del Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos hablan de algo muy importante. Realmente es difícil decirlo en 2-3 minutos, porque implica un ámbito muy amplio. ¿Qué significa reconocer a Cristo delante de los hombres? Pues reconocer a Cristo delante de los hombres implica cumplir con nuestras obligaciones de cristianos. No solamente una obligación humana que hasta el incrédulo puede cumplir. No, de los que hemos creído y tenemos un compromiso con Dios, de los que hemos invitado a Dios a nuestra vida, de los que hemos sido bautizados e incluso confirmados y hasta nos hemos alimentado con su cuerpo santísimo, o quienes han pedido incluso la santificación de sus vidas en el matrimonio o en el sacerdocio. Qué importante es cumplir cabalmente con esos compromisos, para que demos testimonio con nuestra vida. No solamente andar diciendo yo creo en Dios, eso lo dice hasta la bruja vulgar, ¿no?, que cree en Dios. Pero lo puede decir incluso, como decíamos antes, hasta la fe del carbonero que no tiene ilustración. Pero no se trata solamente de eso, hermanos, sino que reconocer a Cristo delante de los hombres significa dar testimonio con nuestra propia vida, cumpliendo con los mandamientos. No solamente los mandamientos que dio Dios a Moisés en el Sinaí, ya lo decíamos en la otra ocasión, sino cumplir con los mandatos del amor, de la caridad, de las obras de misericordia, para vivir esos caminos de bienaventurados, los que trabajan por la paz, los pobres de espíritu, bienaventurados, ¿verdad? Aquellos que buscan la justicia. Pues el camino de las bienaventuranzas, como la carta magna, diríamos, ¿verdad?, desde el monte donde Cristo pronunció estas palabras, igual que como en el monte Sinaí, las tablas de la ley, estos mandatos de la vida para los cristianos, formando el nuevo pueblo de Dios, implica disciplina de llevarlos a cabo. Solo cuando estamos en la alegría de Dios y cuando los intereses de Dios son nuestros intereses. Quien cumple cabalmente en su vida de cristiano, sí, hermanos, muchos dirán, pero es que tenemos muchos errores, todavía nos caemos mucho en el pecado, pues eso, en el ejercicio de día a día, ¿verdad?, luchando por superar
no solamente de un alma tibia, sino de un alma fervorosa, o incluso de un alma virtuosa, o de un alma que camina en la santidad. Son grados, si usted quiere decirlo así, pero vamos dando testimonio. Soy capaz de sufrir los embates de la vida presente con amor, con alegría, con paciencia, confiando mi vida en el Señor. No reniego, no renuncio, sino al contrario, en medio de las tribulaciones, glorifico a Dios con mi vida. Eso dará testimonio para tus hijos, para tus hermanos, para tu esposa, para tu marido. Eso dará testimonio delante de muchos en la empresa donde trabajas, en el comercio donde sirves a la comunidad, en el campo donde vas glorificando a Dios, incluso al contacto de la naturaleza. Si tú vas dando ese testimonio en la santa alegría que brota incluso de la tribulación, entonces Dios te reconocerá eternamente ante su Padre. Pero quien lo niegue, queridos hermanos, esta última parte decimos, si alguien me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Por ahí escuchábamos, ¿verdad? Parece que es como tú me pegas, yo te pego, ¿no? Tú me niegas, yo te niego. No, no es en ese sentido tan vengativo, ¿verdad? O tan igualitario. No es así. Es que el que niega a Jesucristo por sí mismo se cierra el camino para llegar al Padre. Por eso es que aunque Cristo quiera justificarnos y quiera llevarnos ante el Padre para la eternidad, mi propio pecado me condena porque yo he negado a Dios. Yo le he negado un lugar en mi corazón. Yo no lo he dejado actuar en mi vida. Yo siempre he hecho lo que a mí se me da la gana, a mi criterio, con mi forma de ser y de pensar. No me ha importado ni el Evangelio ni la verdad de Cristo. No me han importado sus mandamientos. Eso es en vida misma negar a Cristo. Lo negamos delante de los hombres cuando vivimos en el pecado y en el desorden, cuando vivimos en nuestras vidas comodinas o irresponsables, cuando vivimos en la codicia de los bienes del mundo o cuando vivimos en la avaricia para no compartir egoístamente con los pobres, cuando vivimos en los intereses de la carne y sus pasiones. Queridos hermanos, cuando negamos a Cristo, a veces nos puede llegar de repente aquellas negaciones de Pedro, ¿no? Antes de que Cristo fuera al Calvario, Cristo le habría dicho a Pedro, Pedro, me negarás 3 veces, ¿verdad? Cuando el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y así fue, porque Pedro, cuando agarraron prisionero a Jesucristo, salió corriendo a esconderse y llegó a un lugar donde estaban, por el frío de la noche, calentándose en unas brasas. Y ahí en ese momento llega una persona sencilla, ¿no? Una sirvienta, y le dice, oye, tú también andas con él, ¿verdad? Andabas con ese hombre. Y Pedro lo niega, yo ni conozco a ese tal hombre, ¿no? Es una negación brutal. Y llega otro y le dice lo mismo, y Pedro está negando a Jesucristo al calor de las brasas. ¿Cómo se le quedaría ese recuerdo? Porque cuando llevaban prisionero a Cristo, Cristo volteó a mirar a Pedro y la mirada de Cristo lo penetró. El gallo cantó, Pedro cayó en una verdadera conmoción de llanto porque se acordó y lo negó y reconoció su pecado, su delito. Y eso lo llevó a un profundo arrepentimiento y finalmente a una conversión. Pero, ¿cómo se quedaría ese momento? Aquellas brasas, aquellas palabras, aquellas acusaciones. Se sintió acusado, se sintió descubierto, se sintió amenazado incluso para que lo llevaran a matar, igual que Jesucristo. Y en medio de la mentira se escudó negándolo. Nosotros podemos decir que negarlo es solamente negarlo con la palabra. No, no, hermanos, es negarlo con toda nuestra actitud. Por eso, cuando Cristo ha resucitado, Cristo fue al alcance de sus apóstoles
que venían de pescar toda la noche sin haber pescado nada, pero los esperaba en la playa, al calor de las brasas, donde asaba un pescado. Un pescado era el signo de Cristo resucitado, y así lo contemplamos hasta la fecha, con aquellas palabras como un monograma, ichthys en griego, Jesús, Dios y Salvador de los hombres. El pececito, que era el signo de los cristianos. Pues ahí el Señor les dice: hey muchachos, ¿han pescado algo? No hemos pescado nada. Echen las redes a la derecha. Mira, nunca a la izquierda, siempre a la derecha. Un trabajo derecho, un trabajo honesto, un trabajo en la fe, un trabajo en la confianza. Confiaron en la palabra de Cristo y echaron las redes, que los transformaría en pescadores de hombres. 153 peces de gran tamaño, que amenazaba incluso con romper las redes. Cuando se vieron en el milagro, entonces Juan, el discípulo del amor, dijo: es el Señor. Pedro andaba desnudo y, vistiéndose con la túnica, echó a nadar para salir a la orilla. La desnudez de Pedro. Pedro andaba desnudo. Mira, eso es un lenguaje que debemos de entender a mayor profundidad. ¿Qué es la desnudez del alma? ¿Y qué es quedarse al desnudo, enseñando la vergüenza de su interno ante la mirada de Dios? Cristo les dirá: hey, traigan unos pescados de los que han sacado. Era para ponerlos en las brasas. Al igual que Cristo, en las brasas habrá vocaciones para las brasas, para hacerlos alimento para muchos. Así como Cristo se hace alimento para todos, también muchos con Cristo debemos ser alimento para los demás. Ahí estaremos dando testimonio, no lo negaremos. Pero ¿qué pasaría con Pedro cuando vio las brasas y al Maestro junto? Si Pedro nunca le había dicho: Señor, te negué, perdóname, el Señor no esperó tantas cosas. El Señor lo trajo ante un cuadro semejante, y aquellas brasas que en un principio se hicieron fuego que lo quemaba y lo derretía por dentro hasta atormentarlo por su pecado, hoy hay unas brasas nuevas, preparadas por el Señor con el Espíritu mismo de su amor, para purificar, para sanar los corazones rotos y para ungirlos con el bálsamo de su amor, como lo dice el Salmo 147. Y ahí, en esa dulzura de Dios, no solamente llamará a algunos de los hombres, ¿verdad?, para que caminen y se transformen en pan de vida para muchos. Eso mismo sana. ¿Cuántas personas nos han mandado decir: Padre, háblenos de las heridas del corazón, háblenos de las infidelidades, háblenos de los problemas que hay en el matrimonio, háblenos de la sanación interior? Pues, queridos hermanos, Cristo sana los corazones rotos cuando nosotros somos dóciles y obedientes. Echa las redes a la derecha, nunca a la izquierda, nunca contraviniendo al Señor, siempre en la obediencia y en la confianza de lo que Él nos manda. Estas palabras hay que decirlas con la vida más que con palabras. No son las palabras las que niegan a Cristo, sino nuestras propias debilidades, flaquezas, pecados o maldades, donde no nos importa ni Cristo, ni su doctrina, ni su iglesia, ni la salvación. El que me niegue delante de los hombres, por sí mismo se condena. Yo no puedo menos que presentarlo al Padre tal cual. No es que Cristo quiera negarnos, no es que Cristo quiera abandonarnos, es que nosotros lo hemos abandonado a Él primeramente. Queridos hermanos, crezcamos en el amor a Jesús, en la docilidad, en la obediencia, en la santa alegría de llevar los mismos sentimientos de Cristo, que se preocupa por la salvación de todos. El Señor nos bendiga
y nos llene de su santo amor, y la Santísima Virgen María vaya delante de nosotros en este caminar de fe y de sencillez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.